Mundos Mexas, bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Saúl Brisniega y hoy me van a acompañar, van a conocer a una invitada más en este programa, pero después del intro. Dámelo, Lautaro. En la tierra del maíz y de la historia, donde late fuerte el alma y la memoria, cruzan sueños hasta tierras extranjeras, dejando huella en todas las fronteras. Este espacio es fuerza, lucha y coraje, historias que alzan su propio estandarte. Aquí vivimos el alma mexicana. Bienvenidos a Mundos Mexas. Este espacio es fuerza, lucha y coraje, historias que alzan su propio estandarte. Aquí vivimos el alma mexicana. Bienvenidos a Mundos Mexas. ¿Cómo vieron? Dejen en los comentarios qué les parece este nuevo intro que estamos metiendo últimamente, qué les parece la canción. Un saludo para César, que fue el autor artificial de esta gran obra maestra, y Lautaro también en la edición. Pero no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para presentarles a la invitada que tengo el día de hoy. Ella es Gwendolyn Ferretti. Estamos, como ya lo pudieron notar, aquí en el estado de Kentucky. Hola Gwendolyn, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto a ti y a todos tu audiencia. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien. Vamos a tener que invitarle una corona al hombre que hizo que esto fuera posible, o un cafecito, ¿no? Lo que él quiera, lo que él quiera. Hace mucho frío ahorita para una corona. Pues sí, le vamos a agradecer la que nos haya conectado. Sí, le vamos a agradecer bastante. Fíjate que te comentaba hace rato, tú no lo sabes, pero yo sí me acuerdo de ti. Ajá. En aquella mítica conferencia de historia de 2023, cuando conocimos a Aurus Radio, al Ajá. profesor Sí, Francisco Mendoza sí, y a la licenciada Doris. sí. Sí me acuerdo ahí de tu intervención, de tus preguntas y de la interacción que hubo ahí con el público. Sí, sí me acuerdo del evento, pero disculpa, no me acuerdo exactamente. Estaba manejando, había traído un grupo de alumnos ese día, entonces estaba más enfocada en ver cuáles era lo que necesitaban ellos y todo. Entonces no me acuerdo, pero perdón. No te preocupes. Yo fui el último que agarró el micrófono en esa ocasión. Fue así Ajá. como al que le dijeron, ya cállate, ya vámonos, ya nos tenemos que ir. Así que por eso no te acuerdas, yo creo que ya te había sido. Ah, ok. Pero bueno, banda, estamos aquí con Gwendolyn. Ella nos va a platicar un poquito de su vida, de su historia. Una mexicoamericana más aquí en el programa. Entonces, esto se está internacionalizando cada vez más y me da mucho gusto poder platicar contigo, conocerte y que nos digas a qué te dedicas. Háblanos un poquito de ti, Gwendolyn. Bueno, nací y crecí en Miami, Florida, y mi familia son de México, son de la Ciudad de México. Y he crecido también en la Ciudad de México en diferentes puntos de mi vida. Mis papás siempre me mandaban a la Ciudad de México a quedarme con mis familiares. Entonces crecí entre los dos lugares. Hoy en día soy profesora en Berea College, que es una escuela que está como una hora de aquí más o menos, en una zona más rural de Kentucky. Ya tengo aquí en Kentucky 5 años desde que vine por el trabajo. Y soy de profesión, soy entrenada como antropóloga. Estudio cuestiones de inmigración, específicamente inmigración latinoamericana al sur de los Estados Unidos. Mi trabajo de campo más que nada ha sido en Alabama y estados alrededor del sur. Y hoy en día doy clases sobre historia y cultura latina en Estados Unidos a alumnos que son variados, algunos latinos, algunos no, pero todos son alumnos de Berea College. Se podría decir que es una antropología social enfocada hacia la cultura latinoamericana, ¿no? Hacia las culturas. Exacto. Sí, A grandes rasgos, ¿qué sería, digo, para la gente que les resulte un poquito grande el concepto? A grandes rasgos, ¿qué tipo de estudios cubriría tu tesis o a lo que te dedicas? La antropología en general es el estudio de la cultura y sociedad. Entonces nosotros nos enfocamos en ver qué nos hace como gente, como pueblo,
qué es lo que hace que una persona piense y vea, actúe de cierta manera, cómo se consideran yo parte de nosotros, ¿no? Cómo definimos que lo que es nuestro grupo, nuestra gente, y cómo esa cosa media rara que decimos que es cultura, qué significa la cultura, que ya sea idioma, comida, tradiciones, lo que acostumbramos a decir en México, usos y costumbres, pero que no nada más es una cuestión de que tienes o no tienes cultura, sino todos tenemos cultura y tenemos más de una cultura. La cultura no es una cosa simplemente, no es como una pelotita que la tienes y la agarraste y luego la perdiste, ¿no? Y entonces en lo que es mi trabajo busco entender cómo la gente latina ha poblado el sur de los Estados Unidos. Es un fenómeno más nuevo, pero también tiene rasgos históricos de por qué la gente empezó a llegar, los inmigrantes empezaron a llegar a esta zona de Estados Unidos. Y en ese entonces, pues también trabajo cuestiones de las leyes y pólizas de inmigración, cómo la gente vive, cómo estas poblaciones viven y lidian con leyes y pólizas de inmigración. Y en el sur particular han habido leyes de inmigración anti-inmigrantes muy fuertes. Entonces, hablar de, pues, qué es lo que ha llevado para que existan estas leyes, cómo funcionan y cómo se viven. Y cómo, y también aparte de eso, entender cuestiones de movimientos sociales, cómo la gente ha resistido, entender cuál es la vida y el trabajo de activistas. Y también en otros proyectos más adelante, porque ese ha sido mi proyecto principal, pero otros proyectos que he tratado es tratar de entender cuestiones de salud reproductiva, específicamente con chicas adolescentes latinas en el sur, en Alabama. Es un proyecto pequeño es un proyecto grande, pero es una parte más contenida de mi trabajo. Y entonces, pues, algunas clases que doy tienen que ver con inmigración, o a veces tienen que ver en general, cuál es la historia de la gente latina en Estados Unidos, la experiencia, cuál es la experiencia de la gente latina en Estados Unidos, ya sea en el pasado o en el presente. Y también doy clases de metodología, o sea, cómo estudiamos a la gente. Metodología etnográfica, que es la manera que hacen estudios la gente, los antropólogos sociales. Mencionabas, por ejemplo, el estudio en la cultura. Y para mi forma de entender, habría que ver a una cultura diferente de lo que es una civilización. Una civilización es algo que ya pasó, que dejó rasgos o rastros de lo que fue. Y una cultura es lo que envuelve, lo que mencionabas, ¿no? El lenguaje, idioma, tradiciones, costumbres, que aunque habrá puristas o gente que no le gusta, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una presencia de una cultura latina o hispana muy interesante, ¿no? Muy grande. O sea, desde tu punto de vista o a lo que has estudiado, por ejemplo, me dices que estabas en Alabama. Alabama, obviamente, uno de los estados más azotados por la miseria, ¿no? Hay unos sectores pobres, unos sectores, a pesar de que hay, pues no hay industria, ¿no? Primero tenemos que entender eso, que el Estados Unidos está dividido en sectores, ¿no? Tiene las costas, que es donde están las grandes universidades, las grandes ciudades, las grandes afluencias de gentes de muchos lados. Tienes ese América rural del centro del país, ¿no? Del norte centro del país, donde básicamente hay lugares donde todavía se habla alemán, ¿no? O sea, así de puras están esos lugares. Y el sur lo entiendo como una parte del país poco desarrollado tecnológicamente o poco industrializado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las culturas latinas en los diferentes sectores del país, digamos? ¿Qué
¿cómo sería o cómo cambiaría la presencia de una cultura latina en un lugar desarrollado, aportando, por ejemplo, a la masa laboral, ¿no? A la industria, y cómo se vive o cómo convive la cultura latina en un lugar, digamos, más pobre o no está tan desarrollado como Alabama, como este tipo de lugares? Ujú. Dijera que la caracterización del sur como algo que es menos desarrollado también tiene que ver con un estereotipo. En Estados Unidos como que se considera el sur que es el paso atrás del resto del país, pero en sí el sur es una parte fundamental del país en general. Y depende de la zona en que estás hablando, hay más industria o menos industria. Entonces en estados como en Alabama hay plantas grandes, como por ejemplo ahí se produce la Mercedes, ¿cómo se llama? Otros manufacturadores de carro, partes, han surgido en el sur. También en el sur está muy fuerte hoy en día la industria de las polleras, y el procedimiento de los pollos, como es otra industria. Sí es una industria medio agrícola, pero es agrícola industrializado. Y hay mucha gente inmigrante que trabaja en esas industrias. También en lo de los carros. También luego están las costas, porque tiene costa, entonces en el Golfo tiene, ahora tan controversial, ¿no? El Golfo de México. El Golfo de México, gracias. No es algo que pensaba que iba a ser controversial. Pero bueno, el Golfo de México tiene costa, muchos estados del sur, bueno, depende si son de estados como Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, todos esos son los que tienen el Golfo. Entonces también hay vida. Hay industrias que dependen de la pescadería, del turismo, por lo mismo de las playas. Y bueno, en cuestión de lo que trae a la gente, pues ya son muchas décadas que la gente latinoamericana empezó a ver un incremento grande en los 80s, los 90s. Diferentes académicos dicen que es por diferentes razones. Algunos es porque porque después de que hubo la ley que le dio pauta a un camino de ciudadanía, lo que le llaman la tal amnistía del 86, ya una vez de que mucha gente empezó a tener residencia, que vivían en ciudades grandes más tradicionales, como en estados en California, en Nueva York, en Texas. Ya una vez de que la gente, porque lo que distingue, que tu pregunta era cómo es la vida diferente, una de las cosas es de que en estados que tienen que tienen tradiciones de migración más largas, o estados que fueron México un día, las comunidades latinoamericanas, más que nada mexicanas, están como más arraigadas, ¿no? Sí, están más arraigadas, tienen más tiempo, son más grandes, más densas. Pero por lo mismo hay más competencia, es más difícil resaltar, es más difícil tener espacio, ¿no? Comprar un terreno. Entonces, eso fue lo que atrajo a mucha gente, ¿no? Ya una vez de que no necesitaban la seguridad de lo que provee un barrio étnico, ¿no? Como por ejemplo Los Ángeles igual da mucha protección porque hay muchas, no necesitas hablar inglés, hay mucha gente, hay muchos tipos de trabajo, pero igual te pagan menos porque hay mucha gente, ¿no? Entonces empezó ya, y sí lo he visto en la gente que he conocido, ¿no? Algunos fueron, ya una vez de que no estaban lindados a tener que estar en un solo lugar, de repente se les abrió las puertas a poder ir a otros lugares, y dado diferentes factores de cambios de la industria en Estados Unidos, se abrieron más oportunidades de empleo en el sur, como por ejemplo en las polleras o en la construcción, y entonces la gente empezó a ir a estos estados.
en mi trabajo lo que la gente siempre dice cuando les he preguntado, ¿no? ¿Por qué llegaste aquí? Es porque pueden decir algo como tan simple como es porque es tranquilo. Es tranquilo. Aquí me acuerda más a mi pueblo porque está más verde. Puedo tener mi hortaliza, mi huertito. Entonces, son cuestiones de gusto del cómo llevar la vida a veces. Fíjate que ese fenómeno que mencionas de cómo fueron mutando las migraciones sí me suena familiar porque en el área donde vivimos nosotros en Virginia, Ajá. hablas con personas que tienen ahí, digamos, de mediados de los 90s. Uh-huh. Y todas las personas coinciden con lo mismo. Aquí antes no veías mexicanos, no veías hispanos, hasta te veían raro. ¿Sí me entiendes? O sea, como Sí. que... Y no como en los estados que mencionas, en los estados donde siempre hubo una presencia de genes, digamos, o etnias mexicanas o mesoamericanas, Uh-huh. como que pues siempre han estado ahí, ¿no? No se les hace raro. Ellos ya estaban ahí, siempre han estado ahí. Y lo ves cuando vas, por ejemplo, a Denver, cuando vas a Los Ángeles. Uh-huh. O sea, es gente que a pesar de que tenga el geotipo hispano, posiblemente, o sea, son americanos, ¿no? Con una forma de pensar de un americano que a lo mejor sí lo tienen el nombre, tienen un apellido, pero no están tan apegados a nuestras tradiciones como mexicanos o como latinos per se, ¿no? Cuando llegas, traes tu cultura, no traes tus tradiciones y haces comunidad y haces todo este tipo de cosas que yo lo noté en ese tipo de ciudades, como que la gente que ya está ahí, que siempre ha estado ahí, y hay incluso gente que, pues sí, tengo mi apellido Pérez, o mi apellido Hernández, pero pues no soy tan Hernández como un Hernández que sí viene de México, ¿no? Y este movimiento que mencionas sí se me hace como que algo que me suena bastante porque, te digo, hay gente que en estos lugares que no son los grandes territorios que han estado poblados históricamente, así como que la gente dice, no, pues yo cuando llegué aquí nadie hablaba español y no había problemas. Y eso que mencionas de la seguridad, de que no, pues es que aquí las casas estaban más baratas y compré mi terreno y empezó a llegar la gente y se empezaron a poblar este tipo de lugares. Entonces, sí me resulta un fenómeno que se me hace así familiar, que lo he escuchado bastante. Y efectivamente, no, primero empezó en estados como Virginia, Norte Carolina, son los estados que empezaron a llegar más la gente, luego en Dalton, Georgia, o sea, en el norte de Georgia, en Tennessee, en Morristown, Tennessee, es una ciudad un pueblo más que nada, donde también ha habido una comunidad más antigua, pero nueva, o sea, pero nueva, antigua siendo de los 80s, 90s. Uh-huh. Entonces, mientras que siempre han habido latinos cruzando estas zonas, de repente en los 80s y 90s es cuando se empezó a ver un boom de crecimiento. Y entonces, ya una vez de que se fueron igual saturando la gente, ya una vez de que la gente llegó a estados como Virginia, Norte Carolina, Georgia, ya empezaron a filtrar a otras áreas y hoy en día pues estas zonas son sitios de destino directo, ¿no? Mientras que antes la gente primero iba a Texas, primero iba a California y de ahí se iba para el sur. Hoy en día ya la gente viene, si son nuevos inmigrantes, vienen directamente a esos estados. Y sí hay diferencias, ¿no? Porque por lo mismo de que la migración es más nueva, no hay un arraigamiento a ese estado, sí puedes ver el fenómeno, ¿no? De que básicamente se está reproduciendo el pueblito de allá, aquí, ¿no? Hay concentraciones de gente que todos vienen de un estado, hasta de una ciudad o un pueblo específico y todos traen a sus familiares extendidos. Uh-huh. Y entonces y lo puedes ver en México, de repente mandan ropa o algo así, de repente traen la Universidad de Alabama, ¿no? La playera del equipo de fútbol de la Universidad de Alabama, Roll Tide, en Veracruz, ¿no? Uh-huh. Que pensaras, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver la migración, ¿no? Pero sí, en otros estados donde fueron los estados que se cedieron a Estados Unidos después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, las comunidades allá son mucho más largas, ¿no? Algunos no son en sí o sea, la conexión con México es diferente. Si cuando consideras que, por ejemplo, en Nuevo México, la gente se dice, soy español,
porque son gente que han estado ahí desde la colonia, ¿no? Ok. Entonces, si consideras que hay en los estados donde son más Texas, California, Arizona, o sea, esos son estados donde tienes poblaciones de descendencia ibérica, mexicana, de ya siglos, ¿no? Entonces, de que si México en sí no es el hogar, sino ellos son de ahí. Entonces la evolución de la identificación, las costumbres son específicas a esas zonas. Entonces tampoco no es justo, pero a la vez ha habido migración continua. Entonces es como que esta dinámica de los que son de ahí de largo plazo y luego los que vienen. Y son todos mexicanos, o de descendencia mexicana, pero hay diferentes experiencias, ¿no? Y sí, donde ves que hay más el fenómeno de la persona que no, que tiene las facciones, facciones de la tez morena, una persona que puedes identificar como disque mexicano, ¿no? Aunque igual mexicano hay muchas teces, muchos colores, muchas facciones, pero y tienen el apellido, no pueden ser Miguel Pérez, ¿no? Pero no hablan español, no tienen esa conexión. Y y sí, son más que nada es lo que se toma por hecho, ¿no? De que está ahí, de que están las tiendas, de que está y va cambiando las culturas, las tradiciones en esos tipos de estados. Mientras que, por ejemplo, porque he vivido en Texas, y en Texas fue donde vine a conocer en Estados Unidos. Crecí en Florida, viví en Texas, y donde la primera vez que hice una barbacoa así que enterramos, que hicimos el hoyo en la tierra y lo llenamos de pencas, fue en Alabama. No fue en Texas, no fue en Florida, fue en Alabama. Porque las comunidades son más nuevas, tienen una conexión más directa, más nueva. Y entonces la gente, y tienen el espacio, tienen la disponibilidad y lo están haciendo, ¿no? Entonces, mientras que en Texas, pues yo no tengo que hacer el hoyo porque hay alguna tiendita que vende barbacoa, ¿no? Entonces lo compro en la tiendita en vez de hacerlo yo solo. Claro, ya hay una presencia cultural, ya existe. Sí, entonces lo que no hay se inventa, y entonces eso es una de las cosas que siento que es algo que no piensa la gente cuando piensa del sur, pero en el sur pues hay hay comunidades latinoamericanas, porque no nada más mexicanas, sino latinoamericanas, muy vibrantes, ¿no? Y muy fuertes, pero no tienen la presencia pública que tienen, el dominio que tienen en otros estados donde la población es más grande, ¿no? Es como que en estos estados en el sur, pues ahora sí que es quien conoces, ¿no? Y ya una vez de que te aceptan, de que eres parte de las redes sociales de la gente, las conexiones de la gente que están ahí, pues entonces ya te invitan, y todo el mundo va a la fiesta de fulanita, que los 15, que el bautizo, que etcétera, etcétera. En vez de necesariamente ir todos al club o al bar o al restaurante. Que de hecho ya hay estados que ya rebasan a la presencia mexicana, ¿no? O sea, estados como por ejemplo Maryland, ves el porcentaje de salvadoreños ya es mayor al porcentaje de mexicanos que viven en ese estado. O sea, ya no es o sea, nada más mexicanos. O sea, hay comunidades que tienen una presencia bien importante, por ejemplo, en el área de Washington, D.C., en el área de Arlington, de Manassas, de ese lado del Northern Virginia. Yo me atrevo a decir que la comunidad, por ejemplo, sudamericana es muchísimo más grande que la mexicana. O sea, bolivianos, peruanos, está dividido por sectores. Nos pasó a nosotros en un concierto. Por lo regular, aquí a donde vayas, siempre la gente de El Salvador, ¿no? Y se oye por ahí la bulla. La gente de Honduras se oye poquito. La gente de México, y tiembla el espacio donde estás. Y nos pasó, por ejemplo, a nosotros ahí en el área del norte de Virginia, que había una presencia subliminal de salvadoreños. O sea, cuando dijeron arriba El Salvador, o sea, ese estadio se estaba cayendo. Y no te lo esperas. No te lo esperas. Y es bien interesante. O sea, a mí me resulta interesante saber que pues hay comunidades o hay estados, incluso como te mencionaba el caso de Maryland, que ya, o sea, hay más salvadoreños estadísticamente que mexicanos. Y sí, y eso es lo
lo que es interesante de las dinámicas de la población latinoamericana o latina en Estados Unidos, ¿no? De que ahí existe esa diversidad, ¿no? Y aún así en el sur también una cosa que sí es importante reconocer es que también hay hay otras concentraciones de otros países, gente puertorriqueña, gente cubana, por ejemplo aquí en Kentucky, que no es el sur, pero es frontera, porque ya ve que en Estados Unidos la línea del sur se define por lo que le llaman el Mason-Dixon, la línea Mason-Dixon, que era una frontera entre la Unión Estadounidense y la Confederación. Entonces, Kentucky estaba justo en la frontera, del lado de la Unión, pero bueno, pero aquí en Kentucky, por ejemplo, hay una comunidad cubana que está creciendo muy fuerte, pero se concentran más en Louisville. Y es la concentración segundo más grande de cubanos que Miami. Entonces, que Florida. Y también dentro de estos estados también hay presencia de comunidades indígenas, como por ejemplo hay muchos guatemaltecos, pero no son guatemaltecos de la ciudad de Guatemala, sino son guatemaltecos mayas, ya sea que hablen mam o acateco u otros idiomas. Y también también hay comunidades indígenas mexicanas, por ejemplo náhuatl, hay muchos en Alabama. Y así, entonces depende también, pero es fascinante, para mí es parte de lo que me llamó la atención y pues ya ahora ya también es mi historia en cuestión de que ya también he vivido mucho tiempo en el sur y de hecho vivir en Kentucky es lo más norte que he vivido en mi vida. Y pues también crecí de cierta manera aquí. Una pregunta. Etimológicamente está bien decir hispanos o latinos. ¿Cuál sería el concepto? Porque hay como que una disputa ahí de que si eres latino eres descendiente de los romanos, si no, no. O sea, ¿cómo consideras tú eso? Eso es parte de lo que hablo en mis clases. Tienen diferencia las palabras en su historia de cómo se llegaron a usar y luego en lo que significan. Más que nada, en el uso de hoy en día si usas latino o hispano, sí es de dónde creciste. La palabra hispano se tiende a usar más en estados como Florida o en el sur, en Texas. Y luego, ¿cómo se llama? Latino se tiende a usar en California o en Nueva York, en otras zonas. Pero lo que tiene que ver son palabras que tienen diferentes significados. Hispano se refiere a la descendencia ibérica de España. Y de Hispania, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, de ser y de tener de ser hispanohablante. Entonces, por ejemplo, perdón, acabo de patear. No te preocupes. Un brasileño técnicamente no es hispano, pero un brasileño puede ser latino. Definitivamente es latinoamericano. Okay. Porque latino tiene que ver se refiere al latín. Y entonces del latín es el idioma que hablaba los romanos, ¿no? En lo que hoy en día es Italia. Entonces tiene que ver con esa línea. Se le refirió a lo que es Latinoamérica, es Américas de latín, igual se refería a Europa, a la descendencia de idiomas latinos. A nosotros nos enseñaban en la escuela o nos enseñaron en México que eran las lenguas romances las que provenían de ese tipo de... Uh-huh. Que por ejemplo el inglés, el alemán, el ruso no pertenecen a esa rama, uh-huh. Pero o sea el castellano o el portugués o el italiano pertenecen a esa rama. Incluso el rumano también, fíjate qué raro que los rumanos vienen como de ese linaje que se parece al de nosotros también. Uh-huh. Sí. Exactamente, entonces en ese aspecto es donde se habla de Latinoamérica, ¿no? Y entonces la palabra latino, de hecho esa idea surgió en Estados Unidos.
El latino, la palabra surge en Estados Unidos como un uso y ha habido diferentes momentos en cual se ha usado latinoamericano o hispano, pero hispano se empezó a usar oficialmente a partir de los 70s. Dado a que hubo cabildeos de gente en ese entonces de descendencia mexicana, chicana y gente puertorriqueña, de descendencia puertorriqueña, que querían, porque en ese entonces el país en Estados Unidos no tenía una manera de definir cuánta gente de descendencia que hoy decimos hispano existía. No había una categoría dentro del censo. Entonces por eso se creó, o sea, se cabildó para el término de hispano y se empezó a promocionar esta idea de lo hispano, el hispano como esta panetnia, que incluía a la gente de todas estas descendencias de grupos nacionales. Y se empezó a promocionar como algo que se usara en los 80s. Y fue con la idea de poder tener más poder político como un bloque, de que nos podemos identificar y contar cuántos estábamos, porque el ser contados es importante en cuestión a tener acceso a recursos, a fondos, a representación política, etcétera. ¿Tú considerarías, por ejemplo, a la comunidad chicana parte de la comunidad latinoamericana? Porque entiendo que como que es otra denominación que también ellos traen otra onda, ¿no? Otro rollo. O sea, obviamente si eres chicano te consideras latinoamericano, pero ¿cómo se entiende desde un punto de vista, como me estás diciendo, en representación, en apoyos? O sea, ¿cómo se entiende al ser chicano, al no ser un latino? No sé si de facto, no sé cómo es ahí, está raro eso, ¿no? Porque la cultura latina, yo la entiendo diferente a la cultura que traemos nosotros, que somos, digamos, inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, siento como que son diferentes preguntas, pero, o sea, chicano igual también tiene una historia. El concepto de la identidad chicana surge en los 60s. Precisamente porque la gente de descendencia mexicana estaba siendo influida por los movimientos sociales del tiempo, el movimiento radical negro afroamericano que estaba aportando, que ya no nada más era el movimiento de derechos civiles, sino era el momento de radicalismo, de que había un desencanto con la idea de nada más pedir por inclusión y equidad, sino la gente quería justicia y quería independencia, estaba peleando por tener una soberanía por sí mismos y sus vidas. Los y entonces, Black Panthers, ¿no? Ajá, gente como, sí, grupos como los Black Panthers, igual en California hubieron los Brown Berets, que eran grupos que se basaban en el modelo de los Black Panthers. Y entonces la gente de descendencia mexicana, porque mexicano en Estados Unidos siempre había sido un insulto, precisamente porque después de que estos terrenos fueron adquiridos después de la guerra y después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la gente de descendencia mexicana se le tenía que haber dado ciudadanía, se le tenía que haber incorporado en Estados Unidos, pero no se hizo, fue un tratado que no fue cumplido bien. Entonces la gente mexicana era excluida, era oprimida, era denigrada, era violentada. Y entonces la gente de descendencia mexicana, igual había mucho desprecio de gente mexicana y gente latinoamericana no son mexicanos de verdad. Y entonces la gente de descendencia mexicana en estas zonas dijeron, pues no somos ni de aquí ni de allá, nosotros somos nosotros. Que el desprecio era racial y era religioso y era de todo, ¿no? Porque ellos eran protestantes y ustedes son católicos, o sea, venía de varios lados. No, porque la gente chicana son muchos de descendencia católica. No, pero me refiero al desprecio hacia cuando se dividió, cuando la gente se quedó ahí varada como que, ok, esto ya es de nosotros,
pero no les vamos a dar la ciudadanía. O sea, te referías a ese desprecio, ¿no? Oh, dice Estados Unidos al adquirir los Ajá. terrenos mexicanos. Lo que pasa es que Estados Unidos, al hacer el tratado con México, esta gente estaba supuesta a ser incorporada a ser ciudadanos estadounidenses, pero la ciudadanía en Estados Unidos se definía por raza. En ese momento, ni siquiera la gente negra, lo que consideramos hoy afroamericanos, no tenían acceso a la ciudadanía. Okay. La gente indígena no tenía acceso a la ciudadanía. Y entonces de repente... O sea, por ejemplo, los indios americanos no eran considerados... No, los indios americanos no fueron considerados ciudadanos hasta 1924. Okay. De hecho, hasta después. Entonces, entonces al adquirir este grupo de gente que se les consideran indios mixtos, y lo digo despectivamente porque era la manera que Estados Unidos lo reconocía, decían, ¿qué hacemos con esta bola de mezclados? De mestizos, para usar la palabra que nosotros usamos, y no sabían exactamente qué hacer con ellos porque en Estados Unidos la ciudadanía estaba basada en raza y estaba basada en blanquitud. Entonces hubo la manera que se manifestó fue despareja, de que algunos mexicanos pudieron conservar sus tierras y tener, incorporarse, pero algunos no. Algunos fueron botados de sus terrenos, de sus tierras, aunque tenían títulos. No se honraron los títulos de que eran de México, la gente fue correteada, la gente fue forzada a vivir en lo que se le llaman las colonias, que son como concentraciones de gente mexicana, barrios mexicanos en la frontera. La gente a veces no hablaba bien inglés o empezaron a surgir sus propios idiomas como el caló, que son como una mezcla del inglés y el español, pero no como Spanglish de hoy en día, sino era su propio idioma. Entonces la historia de la gente de descendencia mexicana en Estados Unidos ha sido mucho más compleja. Y entonces no nada más porque estaban aquí tenían ciudadanía estadounidense y tenían los privilegios de ser ciudadano estadounidense. Eso fue parte de una lucha social para adquirir equidad. Y entonces, ¿Hasta qué año se adquirieron esos derechos? Pues argumentablemente se pudiera entender más o menos que después del Acto de Derechos Civiles de 1964 es cuando entonces se eliminan las distinciones de ¿cómo se llama? De razas. Sí, la discriminación racial y ¿cómo se llama? Y también precisamente qué es lo que está tratando lo que no está tratando, lo que intenta disolver lo del derecho de ciudadanía por nacimiento. Eso fue algo que se adquirió después de la Guerra Civil para poder incorporar a la gente negra que había sido esclavizada. Estados Unidos declara por la enmienda 14ª de la Constitución estadounidense, se otorga que va a haber ciudadanía basado en nacimiento, de que si naces dentro del terreno estadounidense tienes derecho a la ciudadanía, y por eso entonces la gente negra empieza a poder tener ciudadanía, y también con ese aspecto cualquiera que nace, excepto la gente indígena, porque la gente indígena había sido apartada y forzada a vivir en lo que le llaman las reservaciones, y entonces estaban excluidos y ellos no adquirieron ciudadanía hasta después. Pero, o sea, esa enmienda permitió que también gente de descendencia mexicana se incorporara más a tener los accesos de ciudadanía, aunque igual con mucha discriminación racial y de clase. La gente puertorriqueña es diferente un poquito su historia, porque la gente puertorriqueña fue adquirida también después de la guerra española estadounidense. Ajá. Ellos fueron adquiridos cuando España dijo, pues ya quédatelos, ¿no? Entonces, fue que Puerto quédense Rico, con su isla que no les va a servir para nada estratégica militarmente.
Quédense con ella. Sí, quédense con ella. Y se quedaron con el control de Cuba y de Puerto Rico. Pero Cuba les dejaron tener soberanía, aunque era una soberanía a medias, porque tenían algo que se llama el Platt Amendment, que es una doctrina que decía que básicamente Cuba tenía su gobierno, pero era controlado por Estados Unidos. Uh-huh. Y Puerto Rico no. Puerto Rico se declaró como territorio, también Guam. Y entonces fue que de repente Estados Unidos tenía no nada más estos mexicanos, pero también estos puertorriqueños. Y empezaron a hacer planes de desarrollo en Puerto Rico, lo cual empezó el proceso de migración entre Puerto Rico y Estados Unidos, aunque a ellos se les otorgó ciudadanía, pero igual no, hasta hoy en día como territorio los puertorriqueños tienen ciudadanía, pero tienen ciudadanía con derechos limitados, como por ejemplo no tienen representación política en el Congreso, y no pueden votar para el presidente menos de que estén viviendo dentro del territorio principal. Entonces, históricamente las poblaciones que existían en Estados Unidos eran los puertorriqueños y mexicanos, bueno, gente de descendencia mexicana y gente de Puerto Rico. Y ya fue a partir de los 70s y los 80s que empezó a diversificarse y ya empezó a haber más centroamericanos, otros tipos de caribeños y eventualmente también los sudamericanos que empezaron a migrar hacia Estados Unidos. Para tu punto de vista, ¿cuál sería el detonante para que se masificaran las migraciones en los 80s y 90s? O sea, yo entiendo que hay por ahí temas políticos, ¿no? Las dictaduras fallidas en Sudamérica, todo lo que pasó en Nicaragua, o sea, toda la gente que empieza a tratar de salir, ¿no? Por ejemplo, en México el desarrollo estabilizador, que también ya estaba ahí medio fallando política y económicamente. Pero ¿cuál sería tu punto de vista? O sea, es lo que yo entiendo. Pues lo que empieza a surgir es precisamente, como estás diciendo, en cuestión a gobiernos fallados, pero también por involucramiento estadounidense, ¿no? La intervención extranjera en Latinoamérica es lo que hace la conexión y crea los cimientos para la migración hacia Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos aquí porque ellos vinieron para allá, ellos fueron para allá. O sea, fracturan un sistema, causan Exacto. algún tipo de daño, implantan un gobierno que pueden controlar, desquebrantajan el tejido social, económico y después empujan a la gente a que emigre, porque necesitan mano de obra también barata o algo así. Ajá. Un plan, o sea, se escucha grotesco, pero es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa, sí. O sea, si tomamos el ejemplo de Nicaragua, de Guatemala, ¿no? O de la República Dominicana, bajo el gobierno de Trujillo en los 40s, ¿no? Etcétera, etcétera. Es la intervención estadounidense la que crea ese vínculo entre ese país y Estados Unidos, y la cual entonces va creándose esa idea de tener que emigrar para allá. Y entonces, por eso es la ironía, ¿no? De que, ¿por qué vienen? Pues porque tú llegaste. Porque llegaste allá a causar guerras. Metiste la cuchara. A implementar un gobierno, así está. O sea, es entendible, ¿no? Es raro y duele que sea la verdad, ¿no? O sea, duele. Y eso es parte de lo que es el conflicto para nosotros cuando estamos aquí. Es como que hay mucho, ideológicamente se dice, ¿no? Que, estamos aquí porque este es un buen país, porque queremos mejorar nuestras vidas. Pero en sí es porque, pues, se plantó la idea de que esa era una posibilidad y uno se las ingenia, ¿no? Y busca la manera, y entonces de repente uno se encuentra aquí, y ya estando aquí busca cómo hacerle, ¿no? Pero no es un plan de que todos necesariamente quieren venir para acá. Yo creo que la mayor parte de la gente prefiere nunca haber tenido que salir desde un principio, ¿no? Claro, sería lo idóneo, o sea, ser feliz en el lugar de donde eres, no tienes por qué emigrar, y si lo haces, pues que sea por una decisión que no sea forzada. Uh-huh. Sí, está bastante interesante. Hay una pregunta que yo le hago a toda la gente, te la voy a hacer a ti. ¿Crees que existe el sueño americano? No.
El sueño americano es una idea que sale en sí, es una ideología. El sueño americano es una propuesta ideológica que sale, que le provee promesas de estabilidad y una felicidad marcada por cuestiones materiales a la gente después de haber sufrido mucha carencia. Porque el sueño americano sale después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a haber, antes de la Segunda Guerra Mundial había habido la Gran Depresión Económica de los 30s. Estados Unidos sale de esa depresión económica después de la guerra por el inyecte a la economía por parte de la guerra, ¿no? Por la estimulación de mandarle todas estas cosas a Europa. Recursos, insumos, sí. Armas, algodón, alcohol. Exacto. ¿Qué más ocupan? Síganse matando, yo les mando municiones. Entonces se estimula la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está muy bien económicamente y se le promete a todos estos veteranos, ¿no? De que, ahora sí puedes hacer tu sueño americano, ¿no? Pero fue una cosa que el sueño americano es egoísta, es de voy a ver por mí, voy a conseguir mi casita con una pareja, con los 2 hijos, 2.5 hijos. Pero es que 2 a 3 hijos. Pero es que la retórica americana en sí, de facto, es narcisista, es egoísta. O sea, si lo analizas, por ejemplo, los blancos calvinistas, que son los que fundaron o los que llegaron a las colonias, o sea, su ideología es esa, es de yo tengo que ser mejor que tú. Yo te voy a superar a ti. Yo no me gano el cielo si me abofeteas una mejilla poniendo la otra. A diferencia de lo que nos adoctrinan a nosotros. No, yo me lo gano siendo mejor que tú. Y tienes un ejemplo bien claro, o sea, lo tenemos de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es el ejemplo más claro de ese narcisismo calvinista sembrado en las entrañas de las personas. Sí, es un cimiento de una valorización del individualismo, ¿no? Y de que uno se gana uno lo que tiene solo, pero sin reconocer que viene a cuestas de otras cosas, ¿no? El país existió dado al genocidio de la gente indígena y la esclavitud forzada a la gente negra. Y eso fue lo que fue la fundación del país, ¿no? El país no se creó nada más porque eran tan buenos los peregrinos, sino porque se eliminaron a la gente que estaba y se impuso violentamente la extracción de la labor de gente que trajeron aquí a las fuerzas, ¿no? Es ese proyecto colonialista que es el cimiento del país. Y entonces, hoy en día hablamos del sueño americano y todos queremos estar estables, todos queremos jubilarnos, ¿no? Pero hoy en día ya no es sustentable esa promesa, ese sueño que se existió después de la Segunda Guerra Mundial. Ya es un artefacto histórico. Ni para la gente anglosajona es adquirible, y de ahí sale ese coraje, ¿no? De que hay esta idea de que pues es que mis abuelos o mis papás pudieron tener su casa, vivían de un solo sueldo, el esposo, el señor de la casa trabajaba y podía trabajar en una maquila, ¿no? en una factoría, y con eso se ganaba la vida. Y con eso podía vivir, comprar su casa, tener sus cosas y jubilarse y vivir bien el resto de su vida. Y poder heredarle algo a sus hijos. Eso fue algo que empezó a ver después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es lo alto de los 50s y los 60s. Pero ya después ya no se pudo. Entonces las generaciones de hoy en día ya no tienen eso. Tienen el recuerdo de eso, pero no. Ya es una cosa muy, muy rara poder tener un trabajo, que un trabajo fijo, que te den un buen sueldo y beneficios. Que te dé para conseguir ese sí. sueño, ¿no? Ese concepto. Sí, ese concepto. Y entonces de ahí surge ese coraje, ¿no? De que pues si lo tuvieron mis papás, ¿por qué yo no lo puedo tener hoy?
pues déjame echarle la culpa al que pueda, y en vez de entender que es un problema estructural, sistémico, que fue una promesa falsa en sí, pues no, mejor es más fácil decirle, este grupo es el que tiene la culpa y voy a echarle la culpa, le voy a echar la tierra a ellos, ¿no? Uh-huh. Y ese modelo de imperialismo que mencionabas, esa colonización que es el modelo, ¿no?, que establecieron desde su fundamento, desde su origen, nos hace que nosotros acuñemos ese término como propio, ¿no? Yo también voy por el sueño americano. Sí, nosotros lo adoptamos. Un concepto mal utilizado desde la forma de que sales de tu tierra pensando que vas por el sueño americano, ¿no? Sí, porque vamos, y eso es difícil, ¿no? Porque con comunidades inmigrantes mexicanas, que es lo que más conozco, ¿no? Sí, ¿no? Tienes esta idea de, la aventura de salir de tu pueblo, de que vas a conocer otras tierras, ¿no? El sueño, la promesa. Y eso es interesante, ¿no? Porque también hay los que vienen porque quieren quedarse y hay los que vienen con el sueño de regresar. Y hay los que se quedaron sin querer queriendo. ¿No? Entonces, para muchos, y yo creo que para la mayoría de la gente de migraciones contemporáneas, no necesariamente van con la intención de quedarse. Yo creo que son pocos los que van migrando con la intención de quedarse. La mayoría yo no conozco a nadie, es más, sí conozco a alguien. Creo que conocemos a alguien que viene con la intención de quedarse. Pero no es como que lo establecido, ¿no? O sea, no es lo común. No es lo común. Lo común es, aún mis propios padres cuando emigraron, ¿no? Lo común es la idea de que iban a regresar. Los clásicos 2 años, ¿no? Sí, los clásicos 2 años. ¿Cuándo vas a regresar? Ya para Navidad, yo creo. Para Navidad. Llegó la Navidad y ya es para la próxima Navidad, ¿no? Yo fui víctima del concepto de los 2 años, de regreso en 2 años, ¿no? O sea, el clásico que dejaste allá novia, dejaste todo y pues se siguió esperando. Saludos. Y pues ya, nunca regresaste, ¿no? Siempre esa era como que la idea de los 2 años, y los 2 años ya se hicieron casi 20 para mí. Y sí, y entonces, no sé, el sueño americano es algo que adoptas, siento, ya una vez estando aquí, porque es esa promesa ideológica. Pero yo creo que no, la mayoría de la gente que viene no viene por el sueño americano. Eso es algo que adoptan aquí. Eso es algo que se les plantea como una promesa y es una justificación de la manera que vives tu vida, que estás buscándolo, ¿no? Es una nueva meta. Pero en sí la gente llega porque la idea de regresar y la idea de nada más voy a estar aquí 2 años, nada más voy a estar 5 años, ¿no? Y me regreso y lo que se hace difícil es que es la vida cambia, uno cambia, las complicaciones, todo lo inesperado, ¿no? Todo lo inesperado. No piensas en ello hasta que sucede. Y también uno va con los años, uno tiene menos tolerancia de riesgo, ¿no? Lo que se te hizo fácil migrar cuando tenías 20 años, dejar todo lo que conocías, ya cuando tienes 30 años ya lo piensas un poquito más, porque de repente regresar es también ir a lo desconocido, ¿no? Sí, correcto. Entonces, y uno sin querer queriendo va adquiriendo responsabilidades ya estando aquí, ¿no? Ya se emparejan, tienen hijos, o se comprometen con un nuevo trabajo, un nuevo sueños, y ya de repente el regresar es más difícil. De repente ya estás amarrado ahí en una hipoteca de 30 años. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ¿no? Háblame un poquito de tu carrera como profesora. O sea, ya nos dijiste a grandes rasgos qué es lo que haces. Pero ¿con qué retos te enfrentas? ¿Qué tipos de estudiantes tienes? ¿Cuáles son sus más grandes inquietudes sobre nuestra cultura o sobre las cosas que tú enseñas o impartes clases? Pues, como maestra, yo creo que depende.
Ok, voy a hablar de, como estamos hablando de mexicanos, voy a hablar de los alumnos latinos y mexicanos, ¿no? Ajá. Sí, me enfocaré, mi experiencia con los alumnos latinos y mexicanos es que llegan a mis clases. Unos son los que, a veces son los que más me retan al principio de una clase porque dicen, ay, yo soy latino, yo que tengo que aprender de ti. Entonces es como tener que, y es chistoso, ¿no? Porque para mí me pregunto, ¿no? Y si no fuera yo latina, ¿me retaras de esa manera? ¿No? Es la manera que internalizamos, ¿no? De que ya sea el machismo, de que pues yo que eres mujer y yo que tengo que aprender de ti, o o eres latina, me acuerdas a mi mamá o a mi tía o algo así, tú que eres, tú a poco tú sí sabes, ¿no? A eso es un tipo. Y luego otro tipo son los que sí saben algo de su cultura, de su herencia y están buscando llenar, porque lo que yo veo con mis alumnos es que muchas veces son hijos de inmigrantes. Son muy pocos los que no. La mayoría de de mis alumnos latinos son hijos de inmigrantes, si no inmigrantes ellos mismos. Y y tienen la dinámica que en sí tienen un orgullo de ser mexicanos o lo que sea, pero un desconecte de que ahora sí no es que no quieran saber, si es que sino sus papás siempre estuvieron muy ocupados. No hubo chance de transmitirles, ¿no? Todo lo que tenías o lo que posiblemente en un ambiente donde ves a tus hijos 3, 4, 5 horas diarias, donde comes con ellos, lo puedes hacer, donde los sacas a pasear, lo puedes hacer. Pero como estás trabajando todo el tiempo, pues el niño ni español aprende bien y todo ese tipo de cosas. Que es un fenómeno bien. Por lo mismo que la gente tiene la idea de que va a regresar, Ajá. La gente se enfoca mucho en trabajar y se mata trabajando y no nada más es el dinero que están buscando, sino buscan una afirmación en el trabajo, ¿no? De que el trabajo te da propósito de vida, el poder tener ese dinero, mandarlo a tus familiares o comprarte las cositas que tengas aquí. Pero sí, el tiempo corre y mucha gente de repente no tiene esa conexión con sus hijos que habrá querido. Y entonces tengo muchos alumnos que tienen un sentimiento positivo de ser mexicanos, pero en sí no conocen porque nunca han ido a México. Sus papás siempre andaban trabajando y también la gente, por lo mismo, su idiosincrasia no comparten, no cuentan su historia de por qué llegaron, cómo llegaron, no cuentan su historia de lo que están viviendo en el trabajo, ¿no? Es como que el trabajo es el trabajo y yo, ¿para qué comparto todo lo que sufrí, lo que hice? No, entonces en sí no saben los hijos eso. Claro. Entonces, en mis clases, muchos de mis alumnos que caen en esta categoría es como que, siento como que ahora entiendo más a mis papás, ahora siento como que por fin entiendo lo que vivieron ellos, ¿no? O es que yo nunca supe que esto había pasado en el pasado, no sabía que, como por ejemplo, una vez estaba enseñando sobre los braceros y la historia de qué son los braceros en los 40s y en adelante hasta los 60s. De que eran los braceros, que son este programa de migrantes, proyecto de visa de trabajador. Y es en eso que de repente mi alumna, que había crecido en Texas, indaga con su familia y se dio cuenta que su abuelo había sido un bracero. Y si no hubiera sido por la clase, nunca hubiera sabido que existía el programa de los braceros y nunca hubiera preguntado de saber y podido entender que su abuelo había sido un bracero. No, entonces, en mis clases, y disfruto ese proceso, ¿no? De como que decirles, estas cosas han pasado, y entonces yo veo que mis alumnos van haciendo conexiones con lo que van aprendiendo y lo que fueron sus vidas. Y eso es algo que me gusta. Hola.
Hizo acto de presencia la producción. Es bonito. ¿Siempre soñaste con ser maestra o cuando te metiste a estudiar antropología, cuál era tu intención de campo de trabajo? La verdad no tenía la intención de ser maestra. Me di, yo como mencioné, creo en otra versión que se perdió, yo no sabía lo que me estaba metiendo necesariamente. Empecé a estudiar. Eso sí, mi papá, le agradezco que siempre decía, es mejor ser buen zapatero que mal doctor. Entonces no me forzó a estudiar algo que fuera yo abogada o doctora o algo que me dé dinero. No se metió con lo que estudiaba. Con que estudiara era lo que le importaba. Entonces me empezó a gustar esto de la antropología y entender que, y me interesó estudiar la migración y era mi manera de entenderlos a ellos. Y entonces, pero no me di cuenta, no necesariamente entendía todo lo que es el proceso de súper especializarte, tener un doctorado y de repente que el trabajo de ser profesor es sí hacer tus proyectos de investigación, pero también dar clases y tener que manejar alumnos. Creo que mientras que obvio lo sabía, pero no necesariamente no tenía un modelo, ¿no? Nunca había conocido otros profesores así de personal de sus vidas, entonces no tenía un modelo de qué era la academia, entonces. Que tienes que desarrollar tú también tu método para enseñar, o sea, es algo que posiblemente no te preparaste para ello y tienes que desarrollar todo el concepto Sí. de cómo vas a impartir tus clases. Efectivamente, pero me gustó la enseñanza, me gustaba y siempre busco ser no nada más maestra en el salón, pero sino también me gusta hacer trabajo comunitario, me gusta hacer talleres comunitarios y tener estas conversaciones no nada más en el espacio académico, sino en el más allá. Y entonces no entré a esta área para ser maestra, pero me gusta el trabajo de ser maestra y he crecido y aprendido mucho de mis alumnos también. Dentro de tus estudios y dentro de tu conocimiento, ¿nos puedes platicar o mencionar o hacer un top 3 de latinos ejemplares en la historia de los Estados Unidos? Chales, no sé. No hay ni 3, sí. Ni siquiera 3 se rescatan. No, así como, a ver, deja pensar. Top 3 latinos. No vas a decir que Sofía Vergara y Carlos Santana. O sea, sí, pero no es la respuesta que busco. No, pero no sé, no me gustaría decir que top 3 porque o sea, no es en rango, pero por ejemplo, vidas de gente que han hecho cosas increíbles. Claro, algo que a ti te interese, que se te haga así como Ajá. sobresaliente. Pues a lo mejor la pasionera de Texas, Emma Tenayuca, una jovencita de 17 años que fue líder de un movimiento laborista que lideró una huelga, no una huelga, sí una huelga de trabajo de las que pelaban nuez en Texas, en San Antonio. Ella su historia es una persona increíble y de muy carácter muy fuerte para haber sido una chamaca. Eso fue en los 1930. Es una persona que es alguien que resalta. No sé quién fuera. Me gustan. Pues lo más fácil son, voy a decir latinos que los menciono en mis clases. También se me hace fascinante la vida de una artista cubana, Ana Mendieta. Es una persona que llegó a Estados Unidos por parte de la Operación Peter Pan. Es una mujer que llegó en los 60s.
surgió su carrera, fue artista visual, hacía performances que tienen que ver con su identidad como cubana y como mujer, cuya vida terminó trágicamente cuando posiblemente cortada por su esposo, que es posible fue acusado de haberla matado, pero no pegó la acusación, así que no es considerado inocente, pero pero ella es una artista visual y su trabajo me encanta. Incluía fotografías y imágenes con el cuerpo. Entonces será otra. Y no sé, me imaginaría quién más. Es como que de repente se me olvidan todos los nombres de gente latina que conozcan la vida. Hay alguien que conozco que todavía está vivo, que me encanta, es una persona que lo admiro mucho, Fernando. Él es un organizador en ¿cómo se llama? Bueno, no Fernando, perdón, Francisco Pachu, él es parte de la red nacional es un organizador en la red nacional de jornaleros. Es otra persona que se me hace increíble todo lo que ha hecho. Entonces ¿Y es como activista, así actual, sí, contemporáneo? Vivo hoy en día. Sí, si alguna vez me va a dar pena que le dije Fernando. Pero no sé, pero que esté pensando de gente que sea activista. Yo creo que son los activistas los que más me llaman la atención. Activistas, artistas, gente que, no artistas así de película popular, sino artistas visuales y cosas. Simplemente porque pues son personas que se atreven a ofrecer otra manera de ver el mundo. Claro. Hablando de maneras de ver el mundo, a tu forma de ver el mundo, ¿qué consideras que sea algo que tenemos que hacer nosotros como latinos para primero mejorar nuestra vida y para aportar más a la comunidad? Yo creo que falta mucho el tomar el tiempo de ser introspectivo, de realmente preguntarse, o sea, hacer el trabajo interno de lidiar con nuestros traumas, nuestras carencias que hemos vivido, para tener mejor salud mental, mejor salubridad y y eso yo creo que es un trabajo interno, pero también va hacia la comunidad, porque de esa manera puedes tener mejor relación con tus familiares, con tus hijos y con la comunidad en general, porque creo que hay muchas veces que son demasiados trapitos que escondemos y es precisamente en revelar esos secretos que a veces ocultamos que podemos realmente aprender bien de nosotros y de los demás. ¿Qué consejo le darías a la gente? Algo no tan introspectivo, algo más práctico como para... Algo más práctico. Sí, porque, o sea, ¿estás de acuerdo que no toda la gente está dispuesta? Exacto, o sea, no toda la gente está dispuesta a hacer algo así tan radical, ¿no? Porque vida, porque rutina, porque a veces nos encerramos en un mundo bien pequeño nosotros mismos. ¿Algún consejo así como práctico, no? O sea, digamos, yo te daré un ejemplo. Para mí, pues aprende inglés, ¿no? O sea, ajá. Pues práctico. Yo creo que fuera tomar un poco de tiempo para no nada más darle duro, sino también tomar pausas, descansar y quedarse silenciosos un ratito, ver qué está pasando, cómo está el pajarito que estar volando en el cielo. Yo creo que esos momentos de pausa son una cosa práctica que no nos damos suficiente tiempo y que se conecta a ser introspectivo y poder hacer ese trabajo interno. Primero lo práctico y luego ya lo filosófico. Sí, porque
muchas veces, ¿no?, en nuestra comunidad es nada más dale, 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 ¿no? Querías norte, para eso vienes, dale duro. Y en tanto dale, 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 de repente te das cuenta que pasó una vida. Y entonces yo creo que tenemos que darle más tiempo a tomar esas pausas. Bien. Obviamente guardando sus distancias. Tú haces una labor la cual pues admiro y lo reconozco y espero que, bueno, se ve que te encanta, ¿no? O sea, se ve que es como pez en el agua, ¿no? Obviamente la labor que yo hago con este trabajo no la quiero comparar ni está comparando, pero es algo similar. O sea, al final del día estamos resaltando, tú resaltas los estudios latinoamericanos, enseñas e impartes clases sobre esto. Y a mí me gusta en este proyecto también rescatar historias, destacarlas y contárselas al mundo. ¿Hay algo que tú me pudieras decir a mí que yo pudiera implementar, algo que yo pueda aplicar o algún consejo que me puedas dar para contribuir y para que aporte y sume a este proyecto? Creo que el tomar tiempo de contar, de recolectar y difundir las historias del día al día son importantes. Como antropóloga también es algo que hago. Yo creo que en cuestión de práctica, a lo mejor simplemente es pensar en dónde va a caber esta colección de historias que vas acumulando, ¿no? Por ejemplo, si en tu área se puede conectar con un banco de historia oral, por ejemplo, de que no nada más quede como un proyecto individual, sino que se contribuye a crear un banco de experiencias, ¿no? Porque también el recolectar todas esas historias tiene un significado, ¿no? Tiene un valor en cuestión a difundir qué es el día al día de la gente. Entonces, ya sea... Y este tipo de proyectos también en podcasts hay estas iniciativas, ¿no?, de recolectar historias. Entonces simplemente fuera a lo mejor conectarte con esos esfuerzos, ¿no? Si no lo estás haciendo ya. ¿Qué esfuerzos hay de qué redes hay dentro de podcasters latinos, ¿no? Como hay otros podcasts que buscan hacer indagar esto de la vida del día al día. Para que entonces tu proyecto sea también parte de esta red de otros proyectos que están surgiendo. Bien, sí lo entiendo. Siento que no hay una comunidad tan grande. Ajá. Obviamente hay creadores, pero siento que muchas veces tienen otros enfoques. Algo, no sé, cosas más virales, cosas más triviales, cosas más digeribles en un video de 15 segundos, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé la verdad cuánta gente, y los números te lo dicen, no sé cuánta gente está dispuesta a ver un video, una entrevista de 50 minutos ahorita en 2025, posiblemente no muchas personas. Uh-huh. Entonces, pues sí, siento que por ejemplo para esta versión, para este tipo de contenido, a lo mejor entramos en una etapa no tan adecuada, no tan acorde a lo que se vende ahorita hoy en día, porque pues como te comentaba antes de empezar a platicar, no es el enfoque, ¿no? Y la gente lo sabe, siempre trato de hacer énfasis y lo menciono. Me interesa eso, o sea, rescatar historias y me agradaría la idea de conseguir otro tipo de colaboradores, hacerlo con más gente, ¿no? Que despertar un interés también por eso, porque la gente siga aprendiendo este tipo de historias, ¿no? Hacer ese banco de historias que dices que pueda servir en un momento para algo, hacer comunidad sobre todo, porque creo que, no lo mencionamos, pero creo que es una de las cosas que al momento de ser inmigrantes es algo con lo que todos nos identificamos, con la comunidad. O sea, lo mencionabas tú, ¿no? Hay lugares donde hay gente de cierto pueblito de México, cierto pueblo de Guatemala, ¿cierto? O sea, el llegar y crear una comunidad, esa red de apoyo de tu gente, creo que es algo que todos nos identificamos siempre aquí o en cualquier lugar del mundo. Y sí, o sea, te lo agradezco porque para mí sí sería interesante hacer un tipo de comunidad, tanto con la gente que te escucha, que te ve, colaborar con ese tipo de gente. Sería bastante interesante hacer comunidad en ese sentido. Pero se nos está yendo el tiempo bien rápido, o sea, podría haber parte 2, 3 y 4. De hecho estoy por ahí, te voy a invitar a un proyecto que tengo,
Queremos empezar a hablar de temas variados en vivos, no tanto como formato de entrevista y así. Pero ya ahorita platicamos, te voy a invitar a un proyecto que quiero hacer ahí, alterno, hacer algunos en vivos, grabar otro tipo de cosas que no requiera tanto, déjame setear el estudio y voy a comprar una mesa y gracias producción. No todo ese tipo de cosas, ¿no? Algo más, vamos a prender la cámara, los micrófonos y nos vamos a poner a platicar y que ahorita la gente nos estuviera viendo en vivo y comentando, interactuando. Tenemos ese proyecto en el canal, lo vamos a hacer, te voy a estar invitando. Antes de pasar, tengo una sesión de preguntas y respuestas. Antes de pasar a ellas, me gustaría saber si quieres mencionar algo que se nos haya olvidado, algo que quieras mencionar, ya para empezar a cerrar el programa. No, creo que no, está bien. ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí bien. Tienes buena manera, buena actitud y gracias. Con un poco de frío, pero se arregló. Sí, se arregló, sí. Se botó el fusible y de todo pasó. La gente no lo sabe, pero de todo pasó. Preguntas rápidas. ¿Quién para ti sería, ya te pregunté de hispanos en Estados Unidos, pero quién para ti sería un mexicano ejemplar? Un mexicano ejemplar. No sé en este momento ya. El que está dispuesto a ayudar. Bien. ¿Quién es tu cantante o artista favorito? Lola Beltrán. Bien. Si pudieras cambiar una cosa de México, ¿qué sería? Que nos queramos a nosotros mismos más. Sí, sería bien un México sin tanta polarización ya en todo, ¿no? Desaparece, eso no te lo voy a preguntar. Si no fueras antropóloga, ¿cuál sería el trabajo o ocupación de tus sueños? Creo a lo mejor tener un café y dar comiditas o cosas así. A veces es algo simple. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Caray, ¿sabes qué? Voy a decir los tacos al pastor, porque los extraño. Pero en sí me gustan muchas cosas. A ver, tú que viviste allá en Ciudad de México, ¿dónde son los mejores tacos al pastor? Yo tengo candidatos para, no sé, de afuera del Metro Constitución, por ejemplo. Hay muchísimos, pero me encantaba ir en la vecindad, en la Colonia Jusco, cerca del Mercado de la Bola, había un lugar que se llamaban Los Güeros. Y ellos, me encantaba porque iba por mis taquitos y luego del otro lado había un puestito que vendían gelatinas y le ponían rompope a la gelatina. Entonces me gustaba poder ir por mis tacos y luego ir y conseguir una gelatina como para pasar como un postre, ¿no? ¿Cómo se llama la gelatina con rompope? ¿Cómo le dicen allá en el barrio? ¿No? No supieron, pero bueno, gelatina con rompope. 3 cosas que tú piensas que hay aquí en Estados Unidos que no podemos encontrar en México o en Latinoamérica. Yo creo que la gran diversidad de tanta gente, aunque eso también depende de la ciudad, pero bueno, voy a decirlo, que no nada más hay latinoamericanos, sino el contexto de que hay mucha gente de diferentes partes del mundo. Esa mezcla creo que es algo característico de Estados Unidos, de que hay muchas personas de diferentes lugares. Otra cosa, creo que las comidas que a lo mejor son triviales, pero también tienen su propia historia y son muy buenas, como un buen hot dog o una buena hamburguesa, creo que también tienen su lugar aquí. Uh-huh. No es que no haya en otro lugar, pero tienen también su legación. Tienen su esencia, ¿no? Sí, tienen su esencia. O una pizza, ¿no? Y no sé qué otra cosa. Una tercera cosa que hay aquí que no hay en Latinoamérica. Yo creo a lo mejor, en mi experiencia, las bibliotecas públicas. Porque te estaba mencionando antes de que empezó el show, de que las bibliotecas públicas, la manera que son accesibles a todo mundo, que proveen tantos recursos a los demás, porque en mi experiencia en México en las bibliotecas siempre ha sido que a veces no puedes ni sacar los libros, no te los puedes llevar a tu casa, ¿no? Vas a la biblioteca, ves los libros y los dejas ahí, ¿no? Entonces esa idea de poder ir a una biblioteca y que te dan acceso a todas estas cosas y tú te la puedes llevar a tu casa,
eso es increíble. Y eso sí ha sido algo que en mi experiencia he visto aquí. Y ahora, ¿cuál sería, a diferencia, algo que hay en México que no podemos conseguir aquí en Estados Unidos? Pues la comida. Una buena tortilla. Para ti, ¿qué es el amor? El amor es un acto de confianza completa. ¿Existe alguna persona, libro, película, método, etcétera, o algo que cambió tu forma de pensar en algún momento de tu vida? La idea de definir el amor como un acto radical. Definir el amor como un acto radical. Sí, algo que motiva, que puede motivar movimientos y cambios y profundos, ya sea individuales o a una población entera. El amor por tu nación, el amor por... No el amor por nación, sino el amor como revolución. Bien. País o ciudad que no conoces, pero que te encantaría visitar. Me gustaría ir a Cuba, me gustaría conocer La Habana. ¿Cerveza o tequila? Tequila. No, mezcal. Ya, ahorita está más de moda el mezcal, ¿no? Y también está más bueno, creo. No sé, también a ver qué mezcal. Ay, no sé. Bueno, uno que sea local, que no tenga marca, o sea. Claro. El que te traen en botellas de Bonafón, ¿no? Que no sé cómo llegue, pero llega y llega. Ha llegado, se cuenta, se dice, se sabe. ¿Cuál es tu recuerdo más grande de niña? De niña, yo creo el haber viajado a México y de repente tener la primera vez que viajé a México y lo grande que era la ciudad. Grande que es la Ciudad de México, ¿verdad? Ajá, lo grande que era la Ciudad de México. Aunque Miami era bastante grande, pero era muy diferente la primera vez, así como que bajarme y toda la ciudad que estaba a mi alrededor. Aquí no se ven los cerros llenos de casas ni cosas así. No, aquí no. De aquí para adelante, en tu vida, dime, ¿qué son esas 3 cosas que no te pueden faltar? Una buena comida, mi familia, mis hijos, mi esposo y no sé, una tercera cosa fuera el tomar pauta el no nada más estar duro, sino tomar tiempo siempre. Bien, te voy a invitar a que procedamos a firmar el muro de Mundos Mexas. Okay. Te voy a dar a elegir aquí un color, el muro está ahí atrás. Okay. Elige un lugar, ya no quedan muchos espacios, pero todavía. Mi intención es llenarlo, después dar la vuelta y volverlo a llenar y así sucesivamente. En lo que yo despido el programa, aquí Gwendolyn está firmando. Yo solamente quiero decirle en qué cámara, ya no sé ni dónde estoy. Banda, en lo que ella firma, yo solamente quiero decirles que les agradezco mucho. Me gustó mucho esta plática, bastante interesante, después de peripecia y media, pero se logró, se concretó y le agradezco mucho a la invitada que estuvo el día de hoy. Dejen su comentario, dejen su me gusta, compartan y ayúdanos a que esto siga creciendo. Ya vamos a llegar a los 5,000 suscriptores. Posiblemente cuando salga este video ya los vamos a haber pasado con el apoyo de todos ustedes. Yo les agradezco mucho. Como siempre se los digo, tengan la bondad de ser felices y voy a dejar que Gwendolyn mande un saludo a quien ella quiera, que despide el programa y que cierre dándonos una recomendación, lo que ella quiera, un libro, una película, una canción, un poema, lo que sea. Ya estoy frita, no sé qué vas a decir. Le mando un saludo a mi esposo, a Benjamín. Gracias por apoyarme siempre y estar a mi lado. Y una recomendación que se coman una tortilla hecha en casa. Porque especialmente aquí, estando viviendo aquí, nos acostumbramos mucho a tener que comprar la tortilla y creo que no le damos suficiente tiempo a hacer una buena tortilla. Y es algo que aprendí de mi esposo. ¿Se vale de maseca o no? Pues, si no hay de otra, sí. Pero que sea nixtamalizada, o sea, porque aún entre las masecas hay hay una que tiene una marca de que es nixtamal, esa, cuando menos. Porque esa sí se infla bien bonito cuando la... Bien. Cuando la haces. Bueno, pues Maseca, si escuchas esto, patrocínanos o algo, ¿no? Señores, esta fue Gwendolyn. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo te sentiste? Bien. Las preguntas en rápido no soy buena con eso.
No te preocupes. Hoy termina otra entrega de Mundos Mexas, donde el esfuerzo y el sueño no se frenan. De mexicanos valientes escuchaste, con sacrificio sus metas alcanzaste.